fondo con Paco Ramírez. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora aquí en esta mesa de análisis y de debate a fondo. Esta noche es a fondo de los periodistas. Vamos a tocar temas interesantísimos que tienen que ver sin duda con la coyuntura que estamos viviendo en México y en el mundo, y en el que México está, por supuesto, inmerso. Y para ello, de antemano, le doy las gracias a mis compañeros. Maite Noriega, como siempre, bienvenida. Muchísimas gracias. Bien hallado, así es. Carla Insunza, muy buenas noches. Paco, gracias. buenas noches a todos, buenas noches, compañeros. Presidente Carlos Padilla, Carlos Ramos Padilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Un gusto. Carlos y Eduardo Campos, ¿cómo estás? Bien, Paco Iba a Ramírez. decirte Eduardo de Torreblanca, ¿eh? Saludos a mi tocayo y saludos a todos ustedes. Exacto. Buenas Ahí noches, estamos. señor Ramírez. A ver, vamos a arrancar, si les parece. Y ya estábamos trabajando antes de entrar al aire, ya estábamos platicando sobre muchos temas, pero el tema de la seguridad. El tema de la seguridad nos ha marcado ya desde hace muchos meses, sobre todo de la inseguridad y lo que se está haciendo en este país o lo que no se hace. Y hoy viene a colación a esta mesa por dos temas. Uno, la semana pasada, si no mal recuerdo el miércoles, el presidente López Obrador habla del tema, si no mal recuerdo, le hacen una pregunta sobre el juicio del Chapo Guzmán y el presidente dice, oficialmente ya no hay guerra con el narcotráfico. ¿Por qué? Dice que su gobierno no va a ir atrás de los narcos, no va por los capos, que su responsabilidad es darle seguridad al país. Y aquí yo se los pregunto, ¿hay diferencia entre dar seguridad e ir por los capos o no es lo mismo? Yo me atrevería a dividirlo en 5 puntos para iniciar, que tienen que ver con materia de seguridad. Nada más 5 para empezar, está bien. para armar conversación. La incertidumbre de la Guardia Nacional. Está, no está, sí son, no son. Se llama reclutar a jóvenes mientras no está aprobada por ley. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde vamos? Si es la Guardia Nacional, ¿contra quién? Si ya no hay guerra contra narcos, ¿no? Entonces, ¿contra quién? Así es. Segundo, el Chapo y su juicio. Las serias acusaciones que se están haciendo desde el extranjero con testigos protegidos. Ojo, con testigos protegidos. ¿Y contra quiénes? Y contra quiénes, pero sin que el Estado mexicano, dije Estado, no dije gobierno, haya emitido una sola reclamación, aclaración o anotación al respecto. Tercero, la guerra contra los expresidentes, iniciada por el Constitucional, el actual Ejecutivo, es el que ha acusado con nombre a veces y sin nombre a veces a los mandatarios de esta nación. Bueno, lo más reciente, lo de Calderón. Lo de Calderón y acusado a Fox y sin acordarnos que el hijo Chachalaca, en fin. Tercero, la guerra contra los... Cuarto, la declaración ayer de Alejandro Encinas de la enorme fosa nacional, así la consideró. Si la guerra se acabó contra el narco, porque hay 40,000 desaparecidos, 26,000 sin identidad y el territorio es en una enorme fosa. Entonces estamos evadiendo el tema. Y la última, que estamos de moda, ¿no? Este es el sexenio de huachicoles e impunidad para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A los huachicoles aparentemente se les bloquea. A los de la coordinadora se les permite cerrar vías férreas y carreteras y caminos federales sin castigo alguno. Sin represión. ¿Y el narcotráfico, el narcomenudeo ya se acabó? ¿La mafia coreana en la Merced? ¿El cártel de la Unión en Tepito ya no existen? Digo, pregunto, porque si es así, caramba, pues problemas menores tenemos en este país con huachicoles, ¿no? Ahí voy y hago la pregunta. El que el presidente diga ya no hay guerra es un mensaje, según entiendo yo, y yo quisiera ver cómo lo ven ustedes, es un mensaje primero no para el país, es un mensaje para la mafia, es decir, se acabó, ya no voy a pelear con ustedes, ya no los voy a atacar. Recordemos, Calderón inició esta guerra y la señaló como guerra y después dijo no, ya no. ¿Y sabes dónde inició la guerra? En Michoacán. En Michoacán, por supuesto. ¿Y sabes dónde están los bloqueos férreos en este momento? En Michoacán. Bueno, y en el 2012 Peña Nieto tenía su Gendarmería Nacional, ¿no? O sea, yo creo que venimos con un sistema que ya hemos visto en 2 sexenios que no ha sido la forma. De hecho, creo que el problema que tenemos también con este gobierno es
en el gobierno pasado carecíamos de información o de comunicación y en este hay mucha comunicación, pero muy mala. No hay información, sigue sin haber información. O sea, creo que lo que les está faltando es mandar el mensaje cómo tiene que ser. A ver, viene Olga, ¿no? Ahora la secretaria de Gobernación, y ella dice, vamos a hacer una amnistía, vamos a ver esta gente que lo hace por necesidad, por pobreza, intentar que ya no hagan esta parte, ¿no? Durazo dice, hay que atacarlo como un ente económico, que me parece maravilloso, ¿no? Eso creo que es muy bueno. Pero AMLO dice, ya no voy a seguir a los capos, esto incluso Obama hace un par de años, él dice, no es la forma, ¿no? Guillermo Valdés, por ejemplo, en el 2013 hace un libro que se llama La historia del narcotráfico en México, donde justamente explica esto, ¿no? Donde dice, el tener que descabezar a estos cárteles lo que hizo es que se fragmentaran de tal forma que se van por otros crímenes. Entonces, trata de blancas, otro y se tipo hacen de más crimen. grupos, ¿no? Entonces, Claro. creo que lo que yo siempre he dicho que López Obrador es un hombre con ideas extraordinarias, imposibles de aterrizar. Entonces, vemos una idea que es buena, que sí hemos visto que no ha tenido un resultado, que entiendo el por qué López Obrador o nuestro presidente diga, ya no voy contra las cabezas, pero creo que no lo está haciendo de la forma adecuada o no está mandando el mensaje que tiene que hacer, porque a la ciudadanía le está dando falsas esperanzas, está dando información errónea y está causando Por ello incertidumbre. insisto de si el mensaje no es para la sociedad. No, pero aparte no funciona, le contestan con una narcomanta, ¿no? Exacto. El mensaje es para ellos, porque además el hecho de que diera a conocer esta información de que terminaba la guerra en el momento en el que termina el juicio del Chapo es interesante, antes de que se diera a conocer el veredicto. Y es un mensaje, pero también es lanzar un manto de cobertura a todos aquellos a los que le rodean. ¿Por qué? Porque si él detiene capos, tendría que entregarlos. Y no sabemos qué puedan decir. Yo creo que está extendiendo un velo de protección, que es el sistema de tapaderas, que ha operado y que protegerá a todos aquellos, porque además no sería extraño que aparecieran dineros en diversas campañas políticas y que empezara a salir esto. En estados como Guerrero, cuidado. Exactamente. Mira, entonces yo creo que está orientado más que nada ahí. Ahora, aquí hay otro punto. Vamos a ver si puede resistir la presión del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no se va a cruzar de brazos diciendo, ok, tú vas a dejar que estos señores sigan abasteciendo. ¿Sabes que México abastece el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos? En Estados Unidos. Es Déjalos un día sin droga pero y los además, pones de cabeza. El problema de las estrategias anteriores y el problema de las estrategias que plantean es, se persiguió a los capos, pero se les dejaron incólumes sus estrategias financieras, sus estructuras financieras y de control. Sí, ahí también tendríamos que ver los intereses y de Estados Unidos, ¿eh? Claro. De Estados Unidos. A lo mejor con la cabeza de Chapo Guzmán dicen, ok, ya echó todo lo que tenía que echar, ya salpicó todo lo que tenía que salpicar. Sí, pero el problema es que no hay resultados. O sea, ya salpicó todo lo que tenía que salpicar y México calladito. Nosotros en México no vamos a perseguir a nadie, no vamos a investigar a nadie. Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces? Pero mira, Paco, yo creo que hay que ir a un nivel superior de las cosas que están pasando. Nuestro análisis tiene que ir un poco más arriba. Y para mí es un problema de simbolismos. Han sido actos simbólicos, ha habido mensajes de simbolismo que los entiende quien los tiene que entender. Claro. Entonces, ahí están las cosas. Y por eso las contradicciones de las que está hablando Carla, que caen los elementos del gabinete. Porque simbólicamente, ok, dicen una cosa, pero realmente lo que se está buscando, a lo que se está pretendiendo llegar, es a otra. Hay un simbolismo que se está generando aquí de una manera inusual en este país. Y lo peor de todo es que en el centro todavía no nos hemos dado cuenta. Está quedando la sociedad. Déjenme rápidamente, nos quedan escasamente 2 minutitos, y yo quisiera agregar a este tema el tema de la manta aparecida allá en Salamanca en contra del presidente. Yo creo que ¿La creen? Y le digo la creen por esto. Si alguien te quiere matar, te mata. no te amenaza. No, bueno, pero yo creo que los cárteles. Pero falla.
La detonación que no se dio en el coche bomba pudo haber fallado, como han fallado en otras regiones del mundo, en otras. Sí. Ahora, lo importante, y yo descanso mucho en lo que argumenta Maite, a ver, lo que está diciendo el Chapo para Estados Unidos es verdaderamente importante, porque tú ves, y ojalá podamos algún día hacer un programa sobre la personalidad del Chapo, es un cuate que no ves que tenga una estrategia, no ves que tenga una definición, no tiene personalidad, no sabe hablar inglés, no sabe decir champagne, no sabe decir nada. Pero abre mercados en Asia Pacífico. Yo creo que hay que saber diferenciar. ¿Quién está atrás, no? Y cuidado, porque en el asunto de la Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas, con el caso Ayotzinapa, se van a disparar en el pie. Porque Guerrero, si es uno de los estados estandarte en distribución y comercialización de droga y asesinatos, fue durante la gestión del PRD, ahí en donde todos los hoy morenistas eran perredistas. Iguala, no se nos olvide. Igual, Por eso, sí, claro. Iguala, mayor productor de... Amapola. Y el corredor Acapulco-Cuernavaca. Claro. Mira, yo nada más quisiera agregar algo. Yo creo que hay que saber diferenciar muy bien. No estoy muy de acuerdo en lo que dice Carlos, porque hay que saber diferenciar entre crimen organizado y narcotráfico. Si vamos con que se acabó la guerra contra el narco, es algo de este tamaño, pero el crimen organizado, que es con lo que realmente tenemos el problema, que es un Chapo, que aunque quizá no demos un peso, pero si tú ves toda la inteligencia que hay detrás de estos cárteles, creo que es realmente el problema. El narcotráfico se puede acabar y se acaba así, pero el crimen organizado es el problema en nuestra ciudad y creo que hay que diferenciar muy bien entre una y en la otra. Yo difiero, yo creo que lo puedes controlar más, no terminar. Es difícil. Sí, bueno, creo que hay que diferenciar. Y van mezclados. Demasiados intereses económicos. Tienen que convivir, Sí. no hay más. El crimen organizado, y sí me parece excelente tu definición, hay narcotráfico y crimen organizado, pero en algún momento, en algún lugar, confluyen. Por supuesto. Puede ser que uno desate el otro, pero creo que hay que tener muy en cuenta que pueden ser que convivan paralelamente, Mira, pero son diferentes. Reportaje, ayer se comentaba de este reportaje en Para Opinar. es el reportaje de Diego Petersen que publica Quinto Elemento Lab sobre la operación del cártel Jalisco Nueva Generación bueno, ahí atrás del Bosque de la Primavera en Guadalajara, en Jalisco, de cómo reclutan a los jóvenes con engaños, les ofrecen 4,000 pesos semanales para trabajar como guardias de seguridad, los reclutan, los ponen a prueba, los tienen en un sistema de esclavitud y el que no da el ancho lo matan, pero de la manera más terrorífica, y además los incineran después. Así es. Entonces, esto es lo que hace el narcotráfico. ¿Por qué? Porque necesita gente. Entonces, el narcotráfico genera este crimen organizado. Y en la pulverización de este narcotráfico, en la pulverización que se hizo con la detención de algunas cabezas, lo que se hizo fue que esto proliferara y entonces se crean pequeñas organizaciones que ya no pueden vivir todas del narcotráfico porque los grupos mayores empiezan a detener empiezan a mantener precisamente el control de las zonas y entonces se dedican precisamente a extorsión, cobro de piso, secuestro. Pero además, cuando te dicen que se va a dedicar a la política social en vez de a la política de seguridad, perdóname, el que secuestren a los jóvenes y a los hombres de este país, lo que atenta es contra la seguridad de las familias. ¿Por qué? Porque cuando descabezas una familia se queda sin ingresos, la mujer tiene que salir a trabajar, los hijos pierden el control de la familia. Literalmente hablando, a las familias. O decapitas. A las familias que tanto le preocupan al presidente, sobre todo la familia nuclear de este país. Entonces, yo creo que estas contradicciones están muy centradas en eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en A Fondo con los periodistas. Volvemos. El problema es que se nos está acabando el mar. Se nos está acabando el mar. Bueno, yo insisto, todavía tenemos país. Ya estamos de regreso aquí en la mesa de A Fondo con los periodistas. Ya tenemos más 66, 65. Hoy son 65 65 días de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, 65 días de mañaneras, 65 días de muchos temas de polarización social.
y no sé si son 65 días de resultados. Yo me atrevo a decir que ha sido el peor inicio de un gobierno en la época. En términos de resultados. Ha sido el sexenio que ha tenido más, permíteme un segundo, nada más acabar esta idea, Paco, el peor sistema de arranque de un país. El costo económico ha sido tremendo. Pero paralelamente hay que leer algo, y concluyo la idea con esto, hay que leer qué es el presidente que tiene mayor aprobación. Exactamente. Entonces tenemos una situación inusual en la cual hay una alta aprobación hacia quien encabeza la ¿Dicho figura. por quién? Eso es importante ver, ¿eh? ¿Quién lo está aprobando y cómo son las preguntas? ¿Está en contra del huachicol? Sí, por supuesto, todo México Okay. está en contra. Mira, ¿Cree usted en el presidente? Sí, todos queremos en el presidente. tenemos que partir de situaciones reales. La elección presidencial, como fue, 53%. Ok, que hubo muchos más que no votaron por él, sí, pero ganó. Como no, ningún presidente había registrado tal votación. Número uno. Las encuestas que han salido en los periódicos son los elementos que tenemos de medir. Su aprobación va hacia arriba. Pero los resultados que vemos como país van hacia abajo, porque no podemos hablar nada más que se equivocó o ha habido una equivocación en la cuestión del aeropuerto, sino que también en el desabasto está probado que el problema que tuvimos de toda esta situación que se presentó en Hidalgo. Y en la operación del tema de los maestros. Y ha sido la cuestión, ahorita simplemente nos podemos decir, oye, Venezuela estamos metidos en una mentira. Esa no intervención que está diciendo el presidente es una mentira total. Porque esto significa apoyo directo. Hoy se dio hace rato la reunión en Uruguay. Ya tocaremos el tema de Venezuela. Ya lo tocaremos, pero vamos, simplemente podemos ver el crecimiento de la gente como nunca se había dado. Pero es que además se da una... No, permíteme, te voy a decir por qué. Esa cara que está poniendo Paco. Por algo tan sencillo como lo siguiente. Si alguien sabe de educación. La gente antes atacaba al gobierno, a su contrario. Hoy están atacando a su presidente. Y ha sido un presidente concesivo. Porque ya dijo claramente, yo no voy a reprimir. Entonces, perdóname, el presidente, ¿Y el Estado de Derecho? Día que protestó como jefe de la nación, haré respetar la Constitución de la República. Mira, ¿Y qué es lo que pasa? Esta Constitución no está siendo respetada porque se están simplemente bloqueando las vías generales de federales. ¿Dónde está el secretario de Educación Pública? ¿Dónde está el secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? La secretaria de Gobernación. 160,000 millones de pesos de pérdidas por la cancelación del aeropuerto, 20,000 millones de pesos por el desabasto de la gasolina, 25,000 millones por el bloqueo de la gente que sigue, ¿no? Hoy empezamos la baja calificación de Fitch, huelga en 42 maquiladoras de Tamaulipas con 100 millones de 13 dólares. que no se presentaban Despido en este de 145,000 empleados, la explosión en Tlahuelipan, reducción de 45% en la compra de las gasolinas con el consecuente desabasto y los recortes presupuestarios a las guarderías, a la cultura. De verdad, la popularidad no tiene nada que ver con la eficiencia. Oye, y hay un Son punto cosas Finalmente diferentes, ¿no? sigue siendo Sigue popular. siendo Ese popular. es lo Esa es la complicado. cuestión. Pero ¿no? ahí es eso. El problema es que él dice, según mis datos, yo tengo mis datos. Sí, Y ese es el punto. ese es el problema. Y esa es la información oficial, ¿no? Y esa es la información oficial. Entonces, cuando tienes un gobierno en el que todos los vacíos se llenan de un discurso mentiroso, mi rey. Pero ¿sabes el qué te problema falta? es que Porque además ahora sí que no se tienes- perjudique la realidad, porque Oye, pero vaya. además no tienes un gabinete que salga al frente. Porque no lo dejas, porque no puede. O porque no quiere. O porque no quiere. No, yo creo que no lo deja. No lo deja. Si el señor llena todos los espacios Todo, con la mañanera, todo, ¿dónde está el gabinete? todo. ¿Por qué no ha salido Esteban Pero Moctezuma? fíjate, Maite, que Bueno, te Y falta no Jiménez tomamos ni la Espriu, cara. ¿dónde está Jiménez Espriu hablando Hablando. del bloqueo de... Pero además, No, del conflicto de intereses que tiene. el gobierno no puede abdicar de su responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Esa es una violación a las vías generales de comunicación. Es lo que Como lo te quieran No, ver. el presidente no puede decir es un problema Michoacán. Y este sí, Y este no De voy a verdad, actuar aquí. ¿dónde está? No, ¿Hay no, venganza? ¿Hay ahí una venganza? No, ¿Sienten yo ustedes que hay creo una que venganza? de verdad es jugarle a ganarte el premio de la reina de la primavera. Yo no voy a reprimir, perdóname. Y lo vimos con Zedillo con la huelga de la UNAM. Él decía, es que yo no quiero ser un presidente autoritario. ¿Y qué le parece un poquito de autoridad?
no es lo mismo ser autoritario que ejercer la autoridad. Claro. Hay una enorme diferencia. Al fondo, ¿qué es lo que está buscando la gente? La gente ya tiene 5,000 plazas nuevas. La gente ya tiene automóviles nuevos, ya tiene partidas presupuestales que no tenía. Y aquí el problema no es nada más la gente. 5,000 millones de pesos. No es Yo nada me más la gente, pregunto, sino al ¿lo rato ganan más van que a el crear presidente? y van a empezar a surgir nuevos grupos porque ya encontraron el camino. Y la complicidad Ya, con Romero de Champs y todo Y esto. el presidente, ¿qué es lo que está haciendo? Los está dejando ser. Esa es la verdad. Cuando con porque este votaron bono por ellos, dijeron podría votaron. romper. Claro. O sea, el bono que tiene el presidente le permitiría romper con estas estructuras fraudulentas, con estas estructuras tan desgastadas, tan amañadas de relación entre el poder, sindicatos y los diferentes poderes. Fíjate, Maite, que en la relación, en la crónica que hiciste, falta un punto que parecería menor, pero que dice mucho. ¿Dónde está el avión presidencial? Porque parece que la austeridad nos está costando Nos más está caro. costando más caro. Más caro. Sí, Sí. la renta que se está pagando Bueno, por ¿dónde está estacionar el nuevo avión aeropuerto? presidencial. Bueno, Siguen trabajando, sigue generando gastos, los bonos siguen ahí. Y el problema en eso nada más, que no, como el presidente lo ha querido dejar en un segundo término, pero no lo vamos a eliminar, es que los deudores, los acreedores, perdón, los tenedores de los bonos verdes del aeropuerto que no aceptaron este paquete que presentó la Secretaría de Hacienda, muy exitoso, sí. Pero no son tontos. No, ¿qué es lo que pasa? No, son Esos van a tiburones. demandar y van a hacer demandas multimillonarias. Van a ganar más de lo que les ofrecen. Pero muchísimo más. Y no es uno ni son dos, porque además ya se están agrupando en bufetes jurídicos de los Estados Unidos, porque está radicado esto en Nueva York, y entonces las pérdidas van a ser multimillonarias. Tenemos, yo creo que, insisto, el peor arranque de gobierno que hemos visto en la historia de este país. Además, con la baja calificación Eso lo vamos de a... Fitch, esto te encarece, los préstamos te encarece, la operación pero es una te calificación encarece. hipócrita, ¿no dijo el presidente? Es una calificación hipócrita. Bueno, Ellos califican resultados, no la operación, todo no son aquello supervisores de Pemex. que no le conviene. Pero te voy a decir una cosa, el gobierno está pasando de ser contestatario a majadero. Sí. Y majadero por lo que confrontar. dijo el presidente Y el con día una de ayer. Pero confrontación además, de permanente verdad, diaria. con una enorme estulticia y un gran desconocimiento de la realidad. No es tremendo. Híjole, pues creo que Maite hizo un resumen bastante bueno, ¿no? De cómo son Impactante, impactante. Impactante, pero yo no es jugarle al abogado del diablo, ni mucho menos, pero creo que aquí algo muy importante, sí realmente estamos bajo un presidente que nos ha dado los peores resultados y la más grande aceptación hacia su pueblo. Creo que si vamos con los speech que él siempre ha manejado, la palabra paz y la palabra corrupción son dos palabras ejes que él siempre ha tenido, tanto ahora como gobernante como en sus momentos Pero de campaña. se desgastan, Carla. Se desgastan, pero todavía no se han desgastado lo suficiente. En mi caso, que redes sociales y este tipo de plataformas son las en las que yo me manejo, o convivencia con jóvenes emprendedores o chavos, realmente creo que ha sido una especie de coraza la que la sociedad se ha hecho porque confió en él. Porque vemos datos muy grandes y yo siempre lo he peleado. Cuando hablamos de lo que nos cuesta el aeropuerto, cuando hablamos de lo que están costando los trenes, son cifras que desgraciadamente para la mayoría de la población no les son representativas, ¿me explico? Y ahí A veces importante, llega a veces llega a haber una confrontación porque no son tangibles para mí. Pero lo que sí es tangible para mí, o lo que desgraciadamente una persona con una capacidad de análisis o de educación baja, que es la mayoría en México desgraciadamente, y es quien votó en su mayoría por él, ve que hay alguien que está luchando contra la corrupción, ve a un presidente cercano, ve a un presidente con un lenguaje que les es familiar, se quitó esa deidad de un presidente. Entonces hay esa empatía o hay esa esperanza, porque yo ya voté por él, porque yo ya necesito que él hay que me preguntarle corresponda. a los que ya despidieron, hay que preguntarles a los que les quitan el seguro popular. Mira, volviendo un poco al tema anterior. Y ya vamos de corte. Sí, y haciendo un poco de eco a lo que decía Carla, sí, efectivamente, el narco es un problema menor si lo comparamos con el crimen organizado, porque el narco se modifica, se disfraza y pasa a agresiones, a secuestros, etcétera. Pero no hay que olvidar que en este país ya hay 2 atentados contra cardenales, Posadas Ocampo y contra Norberto Rivera. Hay 2 coches bombas, uno en el 94 que explotó en los subterráneos de Plaza Universidad y el de Salamanca. Y cuidado con los discursos del presidente, aunque nosotros como sociedad tengamos otra percepción.
Pero cuando el presidente dice yo no voy a caer en provocaciones, Exacto. cuidado, el crimen organizado no provoca, ataca. Por eso, ahí era mi pregunta original. Vamos a ir a un corte. Era mi pregunta original. ¿Creen ustedes en el tema del mensaje? No, por supuesto que no. Antes de irnos al corte, hay si una me permite jiribilla nada ahí. más algo de lo que está diciendo Levantar la Carla, mano. que ¿Se creo que es portan bien, por fundamental. Que es fundamental. Hoy, la gente que votó mayoritariamente por el presidente de la República actual se siente parte del gobierno, están acogidos ahí y ven la oportunidad única de ahora sí obtener resultados. Y nada compromete más que el sacrificio. Vamos a hacer una Estamos en el pausa momento de y esperanza. estamos de regreso. Ya hablamos de la CENTE, pero vamos a hablar de los maestros de nuevo. Vamos a ir al fondo, aquí, con los periodistas. Ya estamos de regreso aquí en la mesa de a fondo y estamos sobre el tema de los chantajes de la CENTE. Ya estabas hablando de ello de hace un momentito, Eduardo Campos. Y yo me voy un poco más a profundidad. Este tema del sindicalismo, de lo que ha generado en Argentina, por ejemplo, que es uno de los países de América que tiene el mayor grado de sindicalismo en el país y lo que ha dado como resultado, ¿no? Se pierde el poder lo detentan y en este caso lo habló la CENTE, o sea, tiene la posibilidad de cerrar, de bloquear vías, vamos, con una lonita y una mesa y 2 sillas, con eso paraliza la economía del país. Paco, son 7 puntos los que tiene bloqueado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 2 ya Educación. nada más Ahorita quedan 2. Quedan 2. A ver, permítanme un segundito explicarle por qué 7. Son 2 los que están bloqueados. Bloqueados. Pero Con están- uno solo que esté bloqueado no puede correr el Claro. tren. Entonces, Sí son puede, 7 pero no debe. Son 7 puntos donde se encuentra la coordinadora. Se quitan y se ponen Sí. a su antojo. Nos dicen que se van a quitar y al día siguiente en la mañana ya están puestos. O no ha llegado la tarde cuando ya se volvieron a poner. El problema que yo veo aquí de fondo es que sí, hay también dentro de este mare magnum que se está dando en el país, una recomposición de los sindicatos. Sí, ya se acabaron las viejas CTM, las Crocs, ya no las oímos hablar como No, tal. pues ya. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta lucha por crear nuevas posiciones sindicales, nuevos liderazgos, estamos viendo, insisto, grupos que dijeron votar por el actual presidente, que ahora ven la oportunidad única realmente de alcanzar por lo que lo han luchado permanentemente. Y sobre todo les está dando el presidente de la República mensajes directos diciendo, yo no voy a irlos a reprimir a ustedes, yo no voy a estar en contra de ustedes. Y vamos a una última figura. El presidente no puede ser el hombre omnipotente que está en todo el tiempo durante 6 años. Quedamos O que los de 12. Maduro hablábamos en el otro bloque. Ah, no, este es el... Bueno, aquí ok. tenemos... Y además, como dice, en 12, yo voy a hacer un sexenio de 12 años. Caray. Pues también yo creo que aquí vimos que hubo una alianza electoral, pero no una alianza política, ¿no? Eso es claro. Y yo veo aquí en el ring, ¿no? A un presidente muy amable que todo pide por favor y que entonces ya depositó 1,000 millones de pesos y vamos a tratar de hablar, de Respetuosamente. negociar muy respetuoso. Vemos a un CENTE que ya se sabe el caminito, ¿no? Que ya le tomó aparte la medida a este presidente. Y vemos un gobernador, a Silvano Aureoles, indiferente, que aparte por vía legal busca la fuerza, que va completamente opuesto a lo que el presidente se supone que ahora está Sí, proclamando. que se lava ¿no? las manos rápidamente. Ay, les Exactamente, dije ¿no? su problema, Entonces, ¿no? creo que ese es un gran problema. Hay 3 luchadores en el ring completamente diferentes y que aparte no debería, porque haber 3, se supone que deberían de haber 2. No, y debería de haber incluso más, lo decía hace un momento Maite, y lo incorporo. A ver, ¿dónde está Esteban Moctezuma? Claro. No ha aparecido para nada Está más que la defendiendo- madrugada. Está defendiendo a los maestros que dan clases de inglés sin saber hablar inglés. No necesariamente. Los que saben leer. Pero es que así ha sido en el gabinete en estos 65 días. ¿Qué pasó con la cuestión del huachicol? ¿Dónde estuvo el director de Pemex o dónde estuvo la secretaria de Energía? No hablaron. En el problema ahora de educación tampoco apareció Oye, el secretario. te En el entiendo aeropuerto lo de no Pemex estuvo porque Comunicaciones y el director, Transportes. bueno, mejor que no hable. Mejor que no Pero en el aparezca. caso de Esteban Moctezuma estamos hablando de un cuate Fue un que... subsecretario. Que fue Claro. secretario de Gobernación. Nada No más. sé, pero además en el Y problema subsecretario de Educación. Así, pero además en el Y además con problema una del excelente relación aeropuerto con el Baster. Sí, tampoco sí, sí, estuvo presente
ahí el secretario de Comunicaciones. Los secretarios que deberían de salir a dar la cara en los problemas que le corresponden a su sector, no han salido. El presidente es el que quiere llevar y marcar la agenda. El problema es que cuando él habla y dice una cosa, es contraria en la mayoría de las ocasiones cuando llegan a hablar estos individuos secretarios de Estado. Como la secretaria de Energía, ¿no? O como el mismo director de Pemex, o como Esteban Moctezuma poniéndose a defender ahorita la educación bilingüe, cuando el problema real lo tenemos, por ejemplo, con la coordinadora, con el crecimiento, que el problema ya se exportó de Michoacán, ya llegó a Chiapas y ya llegó a Oaxaca. Entonces, tenemos un problema que se está... Y curiosamente, vamos a lo que decía hace rato Carla, también, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Michoacán es gobernado por la oposición, Chiapas es gobernado por la oposición, Oaxaca. Entonces, señores, en política lo que tiene cara de pato, cola de pato, pico de pato... Es ganso. Es ganso. Me canso, ganso. Oye, fíjate La que... filosofía del mecancismo. Volviendo un poco a esto de la percepción y la aceptación, yo me pregunto si es realmente lo que nos están haciendo creer. Porque, a ver, ¿qué es prioritario? Y lo he marcado en varias ocasiones, viendo el asunto de Hidalgo y los quemados. ¿Un hospital para quemados o el Tren Maya? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿O cuál es la prioridad de la sociedad? Lo mismo pasa con la educación. ¿Qué queremos? Oye, pues mejor los mandamos a Estados Unidos, no nos cuesta. No nos cuesta. Bueno, Entonces, y ¿para no qué es le el- muevo? Y no es el primer problema desde San Juanico. Claro. El sector Reforma se viene hablando de un hospital especializado en quemados. Pero primero es el Tren Maya. No, Yo pregunto, afortunadamente... ¿la gente está a gusto con eso? Afortunadamente porque le sucedió lo que le sucedió a Virginia Aldemetro. Sí. Afortunadamente porque de ello salió las salidas a Galveston, Ajá. el apoyo a los Por sus quemados. nietos, ¿no? Claro. Ahora, esto lo acumulo para el asunto que estamos hablando de la coordinadora. O sea, ¿qué mensaje se le da a la sociedad cuando la coordinadora recibe un gran apoyo moral? Cuando Mario Delgado dice, no pasa la reforma educativa ni una coma. O sea, ¿eso esperamos como sociedad para nuestros hijos? Hay que preguntarle a Gutiérrez Candiani cómo le fue con el secuestro de sus sobrinos en Oaxaca por la coordinadora, que volviéndose crimen organizado ya no entró a la negociación política para sus prestaciones y conquistas laborales, Claro. se fue al secuestro. Claro. Y estos niños los tenía metidos en un tinaco mientras cobraban el rescate. Eso es lo que el gobierno federal le transmite a la sociedad como una amnistía y negociación. Como repito, Maite, hace rato, para que el presidente, como decía Carla, se presente en una asamblea popular pública en una plaza para decir, ¿se van a portar bien? Levanten la mano quienes se portan. Oye, Bueno, ese pero no es un presidente. Aquí regresamos al origen del tema. La CENTE, como muchos otros entes sindicales, gremiales en el país, la CENTE tiene el poder, hace los chantajes, mueve las manecillas del Por reloj supuesto que en, sí. en este caso en el Estado. Y entonces uno se pregunta, ¿y los gobernadores, por ejemplo, en el caso de Silvano, que dice, Bueno, si tú me eres lavo más las manos, yo no importante. tengo dinero, tengan su sector educativo y háganse bolas? ¿Es factible cuando estás cargando tu propia acción o inacción, ¿sí? Cuando, como decía Otto Granados, lástima que lo dijo el último día de su administración y no hizo nada, ni lo dijo antes, acusando y señalando a gobernadores que se hacen del dinero de los maestros y se van. Tú sabes el festín que tenía la CENTE cuando en propio Palacio Nacional estaba el gabinete entrante con el gabinete saliente, y allí en esa casa López Obrador, aún sin tomar protesta, le dijo al presidente, ¿y tu reforma no va? ¿Sabes el apoyo que estaba en ese momento recibiendo la coordinadora? Eso es lo que el país Oye, merece. a ver, ¿y Preguntó, qué ha pasado con la reforma? ¿qué pasa? ¿Nada? Pues nada. Bueno, viene Absolutamente ahora en nada. este periodo que acaba de inaugurarse. Uno de los 3 temas fundamentales es precisamente la reforma educativa. Pero aquí el problema es que no podemos estar inventando el país cada 6 años. De veras, no podemos cuando los problemas son los mismos año tras año y sexenio tras sexenio. 6 años, borrón, Claro. y cuenta nueva. Claro, no puedes tú. Ahorita recordaba Maite, que estuvo Esteban Moctezuma Barragán siendo subsecretario de Educación, cuando Ernesto Zedillo entonces era el secretario de Educación. Y Carlos Salinas era el presidente de la República. Ha cambiado mucho el país. Y el sin Bester duda. era el líder más importante en América En América Latina Latina. Del sindicato. Del sindicato.
¿Qué es lo que ha pasado? Hoy en día, Esteban Moctezuma, que conoce como nadie, bien lo dice Maite, los vasos comunicantes de cómo opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha salido y no lo hemos visto actuar. Y el problema, yo insisto, ya está expandiéndose, porque además aquí hay algo que no hemos tocado, pero que va también ligado al mismo asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? En 13 años este país no había tenido huelgas y estallaron 45 en Matamoros. Y ya se contaminó el asunto, porque aparte de las maquiladoras ya fue Coca-Cola. Oye, Lalo, pero revisemos historias. Esteban Moctezuma era secretario de Gobernación y Beatriz Paredes subsecretario cuando les está en el asunto de Chiapas. El negociador fue Manuel Camacho. El segundo negociador, Manuel Ebrard. El secretario de Gobernación era Patrocinio González Blanco Garrido Abreu. Ex gobernador secuestrado. ¿Y quién fue a negociar? Exactamente. ¿Y quién fue a negociar? Manuel Camacho. Manuel Camacho. ¿Y Esteban Moctezuma de quién pidió dos cabezas? Del gobernador de Chiapas y del gobernador del Tabasco. El de Chiapas cayó, el de Tabasco no. ¿Y cómo se llamaba el de Tabasco? Vamos a ir a una pausa muy breve para regresar con el tema de Venezuela, pero yo quisiera preguntarles de 30 segunditos. ¿En todo esto no está la mano del Bester? ¿Todavía? Sí, sí está. Yo creo que sí está. Y más fuerte que nunca, yo creo. Está tratando de crear ya un nuevo partido. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Sin olvidar que la gente no es fiel. La gente es opositora. La gente no es fiel es opositora al sindicato. Así y es. la CENTE es un ente aparte en el sistema educativo creado nacional. por el sistema político mexicano para restarle fuerza a Carlos Jongitud Barrios, antecesor del Bester Gordillo. Ex gobernador de San Luis Potosí. Hacemos una pausa y regresamos en A Fondo para Periodistas. Ya estamos de regreso aquí en la mesa de A Fondo. Siguen aquí, ya sabes, son platicadores natos nuestros compañeros periodistas. Bueno, vamos a hablar de un tema internacional, pero que ha generado una enorme polémica dentro de México y fuera de México, que es la posición del gobierno de la Cuarta Transformación en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo lo manejo en dos sentidos. Uno, la crisis humanitaria que se vive no de hoy, no de hace un mes, sino de muchos meses atrás, por no decir años, que es terrible y en la cual debe haber un pronunciamiento enérgico del gobierno mexicano. Y por el otro lado, el político, en donde en este momento, tal vez de los últimos 17 años, 21 años en Venezuela, es la primera vez que hay una severa crisis, ¿sí? En donde hay un presidente electo, como sea, y un presidente interino. ¿Cómo debe de ser, cómo ver la posición de México de decir, no me meto y mejor busco la negociación? Es que no van a buscar nada. Ya, el problema de Venezuela, yo creo que hay que verlo desde varios puntos de vista. Uno es la crisis humanitaria real, uno es el desgaste del señor Maduro por el empobrecimiento de un país, y el otro es la intervención de los Estados Unidos. Que no es gratuita. Que no es gratuita. Bueno, claro. Entonces, el hecho de que los Estados Unidos tengan un interés en poner un títere de su elección, o no títere, un presidente más a modo en Venezuela, eso es otro hecho real, lo cual no le quita lo sátrapa al otro. Pero que hay intereses de otro tipo, sí. Por supuesto, aquí ya tienes el enfrentamiento entre Estados Unidos contra Rusia y China. Entonces, hay un conflicto internacional y está motivado por el interés de manejar, por supuesto, el petróleo de los Estados Unidos. Hay otro dato interesante que se da a conocer hace poco, y es el hecho de que Maduro está saqueando el oro de Venezuela. Apenas en febrero de 2018 se capturó un cargamento de 48 barras de oro de 50 kilogramos. 50 kilogramos de oro de la empresa Oro Azul. Y la empresa Oro Azul, que es la que está sacando el oro de Venezuela, ¿saben quién la dirige? El yerno de Hugo Chávez. Entonces, si te das cuenta, hay muchos intereses. Hay oro, hay petróleo,
hay una posición geoestratégica interesante. Tienes por un lado a Rusia y a China con intereses muy claros, y Estados Unidos repitiendo una historia que nosotros hemos vivido hace muchísimos años en lo que ha sido Centroamérica y América Latina. Esa es una realidad. Concreta. Oye, pero hablemos de México. ¿Y México? A ver, Estados Unidos y sus intereses, y sus portaaviones, y si mandó 5,000 efectivos a Colombia. A ver, desde la época del señor Chávez ha habido política injerencista de Venezuela en México. Por supuesto. ¿No? Recordemos que Chávez le dijo a Fox, cachorro del imperio. Que Maduro le dijo a Peña Nieto, cobarde, porque no se enfrentaba a Trump. Pero se nos olvida que Venezuela hay 4 puntos importantes. Uno, ¿se acuerdan de la señorita Lucía Moret? Una de las secuestradoras del auditorio Justo Sierra en la UNAM, que la cacharon con las FARC y el gobierno de Venezuela. Sí. Segundo, ¿se acuerdan ustedes cómo en Twitter presumió la Embajada de Venezuela la injerencia, el adoctrinamiento, la disciplina política que le estaba dando a militantes de Morena en las elecciones recientes del Estado de México? Por supuesto. Y cuando vieron el error, bajaron la información de Twitter. Eso no se llama injerencia. Tercero, la invitación de Andrés Manuel López Obrador a fuerza que viniera Maduro a su toma de protesta. Y cuarto, pues ahora la reunión de Montevideo. La única delegación que va a Montevideo es la mexicana. No fuimos a Davos, pero vamos a Montevideo y dicen, no es apoyar, no es injerencia, no es intervencionismo. Solamente va a estar Uruguay y México en esa reunión. Indirectamente China y Rusia. Y toda la comunidad internacional, toda, favoreciendo a la democracia dentro de una nación que ha sido vapuleada por el terrorismo, el asesinato, la violación de derechos humanos, la cancelación de la libertad de expresión, etc. A ver, México forma parte de importantes tratados internacionales. Ahora no vamos a intervenir cuando hablemos de contaminación ambiental porque China y Estados Unidos emiten gases carbono. ¿Porque eso es su injerencia? No vamos a hablar en la proliferación de armas nucleares en el mundo porque criticar a los chinos es injerencia. ¿O cuál va a ser la posición de México? Porque hoy lo dijo el embajador que está a favor del nuevo presidente interino de Venezuela. Lo dijo hoy. Quedarse callado es intervenir. Sí, y tenemos las propias declaraciones, tanto de Hugo Chávez en su momento como de Maduro en su momento, apoyando al partido hoy en el poder. Tenemos las declaraciones de muchos funcionarios y muchos falta saber si no hubo financiamiento exactamente electoral de ese partido. Entonces, sí me parece hipócrita la postura de México, me parece muy fallida dentro de lo que es la política exterior, esta decisión que se adopta de mantener una supuesta neutralidad que no es tal, y tú lo acabas de plantear, que no es tal, y que tendrá repercusiones. Oye, la ONU dice neutralidad, no intervención, y ahí está Juan Ramón de la Fuente. Paco, pero Ebrard está en Montevideo. Está en Montevideo. Entonces, déjame comentarte algo más. Yo creo que aquí nos ha faltado el valor a todos de ponerle el nombre concreto a esto. Lo que hay hoy en Venezuela es un dictador. Es un dictador, no hay más. Están los elementos y otra vez es lo mismo. Cuando vemos que camina como pato, tiene cola de pato, es que es un pato, esto es un dictador. Sí, claro. El señor lo que está buscando es permanecer, más allá de estar, 1. 2, la posición de México, el no intervenir, como lo señala Carlos, esta no intervención, que además es una política ya rebasada, ya vieja, que además no es tal, porque sí hay intervención. Por supuesto. Okay. Es una intervención real, porque al decir yo no reconozco entonces sí estoy tomando una posición. Porque hoy en día, en la presencia que está teniendo, que tuvo Marcelo Ebrard en la reunión, oye, ¿con quién fue? ¿Con quiénes están ahí? Representantes de Nicaragua, que es una dictadura. Que es otra representantes de Bolivia, o el presidente, ¿qué es? Pues la perpetuidad también de Evo Morales al frente de esto. Si nos vamos a ver, ¿quién más está? Turquía, representantes de Turquía. ¿Cómo está Turquía hoy en el panorama internacional? Eso es un buen análisis en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, esto es una dictadura, no nos equivoquemos. Y México está tomando y se está exhibiendo mundialmente con esta pobre participación que está teniendo. Y bien, por ahí dicen los que saben que Marcelo Ebrard no quería ir a la reunión de Montevideo de hoy, y el presidente le dijo que tenía que ir porque él era el canciller, porque Marcelo Ebrard es otro tipo tiene otra forma de pensar, en el sentido de que sabe
que estamos cometiendo un error. Y nos los va a cobrar tiempo, al corto tiempo. Venezuela está en un proceso de... Oye, cuidado, Ebrard, política y públicamente apoyó a Hillary Clinton, cuidado. Nos quedan escasamente... hizo política por ella. Por eso, pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Y a mí me gustaría conocer sus conclusiones con respecto a estos temas. Inicio con Maite. Conclusiones en torno al tema de seguridad a los 2 meses de Andrés Manuel y a la situación de los maestros. Me parece que ha sido un régimen de ocurrencias de una enorme irresponsabilidad y ocurrencias que han tenido un alto costo económico para nuestro país, ocurrencias que tendrán un alto costo social para nuestro país, con lo que ello implica además, porque la inseguridad y la injusticia crean una mayor desigualdad de la que se puede crear de otro modo. Entonces está abonando al empobrecimiento del país, está abonando al crecimiento de la crisis y de la delincuencia. Me parece que estas ocurrencias van a tener un costo muy alto para la sociedad o para ese grupo de población al que dice querer proteger. Así es. Claro. A ver, en el tema del inicio de yo creo que estamos viviendo el peor, repito la frase que dije anteriormente, estamos viviendo el peor arranque de gobierno, pero con un alto reconocimiento del presidente. Una situación interesante para estudiarse. En el tema de seguridad, yo creo que la gran desorganización que nos está generando estos cambios que se pretenden hacer nos ha llevado a un impasse en el que todo el mundo está haciendo y deshaciendo. En la cuestión estricta de la Coordinadora Nacional ve la oportunidad única de tener ahora, desde la presidencia, alguien que los esté alentando para llegar a obtener sus resultados. Carlos, yo rápido, veo que hemos trasladado nuestro movimiento político de promesas y esperanzas con ocurrencias a indefiniciones con imposiciones. Carla. Pues bueno, creo que es un presidente que vendió esperanza, ¿no? Creo que sí sus ocurrencias nos están costando mucho dinero, pero hay que analizar lo que uno como ciudadano tiene que sobreprotegerse, ¿no? Creo que es un presidente que habla mucho, me dice poco y le entiendo nada, ¿no? Entonces, el que hable mucho no quiere decir que nos está informando mucho. Con el CENTE, pues vemos un presidente débil y podemos ver que los sindicatos siguen manejando mucho este país. No, bueno. En Venezuela yo cerraría diciendo que el que calla otorga, y la imagen que estamos dando a nivel global es muy importante. Yo no creo que haya sido una coincidencia que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, en el mapa que tenía atrás donde nos ponía como opositor, porque no como neutral, como opositor, con su famosa libreta, eso no fue una ocurrencia, fue un aviso. Apoyo a Nicolás Maduro. Exactamente. Entonces, creo que deberíamos poner una postura clara, sea a favor o en contra, pero poner las cartas. Además, la llamada captada en Washington, porque aparentemente México, Rusia y Venezuela compran gasolina. ¿Un sí o un no? ¿Hay esperanza para México? Como están las cosas en este momento, no. Sí, siempre hay. Es lo último que muere, ¿no? Por favor. Yo también creo que hay esperanza, pero no es el camino No. El correcto por el que vamos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la mesa de los periodistas en A Fondo, como siempre agradeciéndole, Maite Noriega, como siempre un gusto trabajar, platicar, debatir contigo. Un privilegio. Gracias a ustedes. Carla, muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Lalo. Gracias, Paco. Gracias, compañeros de la mesa. Carlos Ramos Padilla. Gracias, muchísimas buenas noches gracias a todos. Pero sobre todo a usted por permitirnos darle nuestros puntos de vista sobre los temas coyunturales aquí en A Fondo. Muy buenas noches.